Sánchez. Tania, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Rubén, muy buenos días, muy buenos días también a todos los que nos oyen. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué evaluación tiene Tania? En el último tramo de la campaña electoral ya han habido estudios, análisis y observación en el sentido de que estos comicios se han caracterizado por el permanente acoso a candidatas mujeres. Hemos hablado de Susana Bejarano, de Eva Copa, de otras candidatas más que han sufrido, Mariana Prado, que han sufrido acoso político, incluso hasta la renuncia de una candidata en una organización política. ¿Qué nos puede decir de esto, Tania? Efectivamente, Rubén, bueno, tú sabes y muchos que nos están escuchando seguramente, las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres, no ahora, no hace un año, no hace dos, ya desde la construcción de la Constitución Política del Estado, se ha ido planteando el que queremos ser parte, ¿no? Queremos ser parte con todas las posibilidades. Queremos ser parte de la mesa, no queremos ser la comida de la mesa, ¿no? Y parte de eso hace a el ejercicio ciudadano, y ese ejercicio ciudadano se refleja también en la participación, qué tanto tomas decisiones. Y en nuestro país, las mujeres en general, ¿no? En esa diversidad de lo que somos, porque somos diversas, y los pueblos indígenas eran quienes nunca estaban invitados a la mesa, ¿no? Entonces, parte de aquello es el que se plantee el principio de paridad y alternancia política. Y este principio de paridad y alternancia política que está dentro de la Constitución y que después ha sido parte de nuestro amplio marco normativo, se estaba cumpliendo parcialmente, ¿no? Solamente en los cargos electos a diputaciones, a Senado, a concejalías y a asambleístas departamentales. Sin embargo, veíamos que todavía nos faltaba el hecho de que y cuándo en la toma de decisiones, ¿no? Porque además este es un proceso, las mujeres estamos, hay muchas mujeres que están, que han llegado, que han logrado llegar, pero que eso tampoco nos da garantías de que efectivamente lleven una agenda social, como en todo, porque es parte de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, nosotras ya habíamos planteado una solicitud al órgano electoral cuando ellos presentaron también una ley en torno a la promoción de el binomio paritario. Nosotras desde el Movimiento Mujeres hemos respaldado aquello y es más, hemos planteado que no es necesaria una ley, ¿no? Porque ya es un principio Sí. constitucional y el órgano electoral, como lo ha hecho ahora también, y el tribunal, pueden definir que la representación sea paritaria. Y creemos que esto además va a la par de lo que en el mundo también se está viviendo, porque habemos y hay, creo, muchas mujeres profesionales que están además y con mucha experiencia que pueden muy bien responder a este desafío. Y dicho eso, estimado, una de las cosas también que hay que visibilizar es que este año, con lo accidentado que ha sido nuestro proceso electoral, Sí. ninguna de las 8 organizaciones políticas que llegaron a las urnas cumplieron a cabalidad todos los principios de paridad y alternancia política establecidos en la normativa, a pesar de que en términos generales pareciera, ¿no?, que en las listas al menos había un 50% de participación de hombres y de mujeres. Sabemos ya con los resultados actuales que el Senado sí tendremos una mayor representación de mujeres, alrededor del 58%. Recordemos que ahora estamos más o menos alrededor del 56%, y esto ha sido posible porque se le ha puesto un candado al reglamento para la conformación de listas, ¿no? Exigiendo que al menos en 5 de los 9 departamentos se encabece con una mujer. Esto no va a pasar en las diputaciones plurinominales, puesto que más bien han encabezado listas compañeros, y en las uninominales no sabemos, estamos todavía esperando las noticias, y creemos que en diputaciones vamos a llegar con suerte al 40% de representación, de esta representación de mujeres tan diversa en el país. Han hecho una evaluación, obviamente previa,
Diputaciones habla de diputados uninominales y diputados plurinominales. 40%. Sí, tenemos los datos de los plurinominales, pero tú sabes que eso cambia con los Sí, uninominales, ¿no? Y en el cálculo que hemos desarrollado, estamos ya casi seguras de que no se va a llegar al 40% en representación de mujeres. Y lo otro es que varias, entre ellas el PDC, ¿no? No han completado listas, ¿no? Ha sido también tan irregular, sí, por ejemplo, en el caso de las diputaciones, de las candidaturas supraestatales, de 6 candidaturas electas actualmente, 5 son hombres y una es mujer, y las otras 3 candidaturas, que hay 3 candidaturas todavía, no fueron inscritas, o sea, no hay candidato ni candidata, ni suplente, ni titular, porque el PDC no inscribió. Entonces, ese va a ser un tema también que el órgano electoral deberá ver cómo soluciona, ¿no? claro. Conjuntamente con esta organización política. Esto entre paréntesis, ayer el vocal Francisco García Vargas nos decía que hay una jurisprudencia respecto de eso. Seguramente van a nombrar a los otros postulantes que habían sido inscritos en las listas en otras regiones y obviamente para llenar estas acefalías. En el Senado, ¿cuánta es la representación previsible, Tania? El 58% van a ser mujeres. Este es un dato histórico, sí. Nuevamente vamos a tener una mayoría de mujeres en el Senado. Y esto se debe principalmente, te decía, porque hay un candado en la norma, en el reglamento. Te plantea que en las senaturías, en los departamentos impares, además, ¿no? Se debe encabezar con mujeres, pues, ¿no? Entonces, esto hace que sí o sí se equilibren las Representaciones. posibilidades para que efectivamente haya paridad y alternancia política. Y si bien el órgano electoral ha desarrollado un instrumento para que al momento de que los partidos políticos iban y registraban las listas, ¿no? Y esas listas debían cumplir el criterio de paridad, no se ha cumplido o no se ha respetado a cabalidad este principio ya después en las sustituciones de las inhabilitaciones. Es más, tenemos ahora con las listas presentadas el 16 de agosto, 28 candidaturas incompletas. Esto quiere decir que o no tienen titulares o no tienen suplentes, ¿no? Entonces estamos viendo todavía con los últimos datos que vayan a presentarse cómo va a quedar esta composición territorial y bueno, si es que efectivamente tenemos candidatos hombres y mujeres, pero lo que sí ya sabemos es que no se ha cumplido la paridad. A ver, 28 acefalías en las candidaturas. ¿Se refiere al total de las representaciones políticas? Sí, 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 nos referimos al total. Y el PDC, que también, si bien ha ganado, tiene estos problemas de no haber llenado las listas completas. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, es un extremo. Morena, por ejemplo, tenía 7 candidatos habilitados en su momento. Y si hubiera ganado Morena, se imagina el desastre que hubiera causado, aunque tal vez en su momento hubieran alertado de la situación. Pero nadie pensaba que el Partido Demócrata Cristiano iba a ganar y este mismo partido ha debido decir, hasta aquí nomás llenaremos la franja de seguridad, después no creo que lleguemos. Y miren pues, ahora les falta nombrar las acefalías. Usted decía, Tania, de que va a haber un equilibrio entre el 40% de representación femenina en la Cámara de Diputados y 58% en la Cámara de Senadores. Sin embargo, todavía las fuerzas políticas no piensan en una representación femenina. A la hora de nombrar sus candidatos, por ejemplo, a diputaciones uninominales, siempre aparece un varón, siempre. Y esto creo que es un déficit que hay que corregir. ¿Qué plantea la coordinadora de la mujer? Obviamente la coordinadora ha trabajado mucho y desde hace mucho tiempo en este problema. ¿Qué plantea específicamente para que de una vez en las asambleas legislativas de próximas elecciones haya paridad de género, 50-50? Bueno, es una tarea difícil. De hecho, hemos estado desde el movimiento Juntas Hacemos Historia, del cual somos parte, todo el año pasado y este año construyendo propuestas para el país.
se las hemos hecho llegar a las organizaciones políticas para ver cómo las incorporaban en sus programas de gobierno, porque no se trata solamente de estar ahí y tener una silla, Sí, ¿no? O sea, no se también. trata de que solamente estés invitada a la mesa, digamos. Se trata realmente del ejercicio democrático y ciudadano. Se trata de que tengamos estas miradas distintas, plurales, como es nuestro país, en torno a cómo y desde dónde tomamos decisiones económicas, decisiones en torno a la educación, la salud, y esta vez este año, estos años van a ser muy, muy complejos porque estamos en una crisis multidimensional que prioritariamente además afecta a las mujeres más que nada, porque son las que están también viendo cómo sostenemos vida, cómo hacemos que en la casa siempre haya algo para comer, ¿no? Entonces, nos preocupa mucho porque vemos ahora que hay una tendencia, ¿no? A fortalecer esta mirada tradicional, por ejemplo, de lo que es la familia, el mamá, papá y los hijos, pero también con esta mirada en torno a los roles, ¿no? Hemos hecho un análisis de los programas de las candidaturas, de hecho lo habíamos manifestado ya hace un tiempo, y ahora estamos con mayor detalle, con lupa, viendo los programas de gobierno de estas dos organizaciones políticas que están, que bueno, que van a estar, van a asumir el ejecutivo del país y que tienen una representación importante dentro de la Asamblea Plurinacional. En ese espacio, como muy bien tú decías, hay un sesgo en torno a ver a las mujeres solamente como una presencia, ¿no? Y no dar un poder real. Si bien en el programa de Alianza Libre lo manifiestan más, han cumplido la tarea en el programa de Libre, se plantea el fortalecimiento a los temas productivos, el cierre de brechas digitales, visibilizando, sí, que son las mujeres también parte de este entramado económico del país, hablan de la problemática de la superación de la violencia y que no es un tema solamente para las mujeres, sino de la sociedad. Incluyen y dicen, vamos a fortalecer la participación política de las mujeres, no solamente en espacios electos, sino en el ejecutivo, pero hay otros sesgos, ¿no? Y el PDC, ahí sí vemos un poquito más, una mirada más conservadora. Cuando habla de las mujeres, habla de las poblaciones vulnerables, ¿no? Esa ya es una gran Claro diferencia que sí. cuando y cómo nos plantean, si bien asumen también algunos programas para reconocer el trabajo doméstico y de cuidados, dicen vamos a pagar un salario también, vamos a generar un salario para las mujeres que están haciendo tanto por sostener la vida. Ahí vemos, ¿no? Como en pinceladas en sus programas y lo hemos estado escuchando también en las propuestas de los candidatos en estos últimos días, que es mucho más, va a ser mucho más difícil, creemos, el apostar por una agenda de derechos, el apostar por una agenda en la que no retrocedamos y más bien avancemos, en las que no se nos vea como enemigas cuando hablamos, por ejemplo, de promover políticas de igualdad, cuando hablamos de que es necesario profundizar la despatriarcalización en el país. Entonces, bueno, esperamos también que los candidatos y las candidatas, todas, tengan la apertura para trabajar en conjunto y superar esta crisis que el país está atravesando y que no va a ser fácil, ¿no? No es que se va a solucionar con una varita mágica en 2 meses o 3. Claro, hay dos temas grandes en relación a la paridad de género. Uno, la paridad de género en sí, porque siempre vamos a buscar, nosotros tenemos esa línea editorial aquí en La Razón, de que cualquier representación institucional, organizacional, los sindicatos, los movimientos sociales, los consejos municipales, las asambleas departamentales y la asamblea legislativa tenga una representación de igual a igual entre hombres y mujeres. Ese es un tema que todavía no se está terminando de resolver. Por ahí alguien siempre zafa, un candidato o un partido político zafa
y por naturaleza dice, el candidato va a ser tal, el candidato va a ser tal, también puede ser ella, ¿no? Ahí tenemos un problema, creo que hasta genético, si quieren el término. Lo otro, Tania, lo tengo bien anotado también, es la gestión de la representación de las mujeres en estos espacios. Son más sensibles las mujeres a los problemas que atingen a las mujeres, ¿no? La despatriarcalización, la lucha contra el machismo, la lucha contra la violencia, porque a los hombres, hay que reconocerlo, a veces no les interesa mucho esos temas, están pensando en otros temas más transversales, seguramente también necesarios, pero en este caso de las mujeres. Por eso se requiere de que la participación de la mujer, con la sensibilidad que tiene ante estos problemas, sea más efectiva. Seguramente quedará mucho trabajo que hacer con las nuevas autoridades electas, especialmente mujeres. ¿Qué tiene pensado Tania en adelante? Mira, yo creo que las mujeres tenemos una sensibilidad para pensar prioritariamente en los problemas de todos y de todas. Sí. Esa es la diferencia, creo, ¿no? No pensamos solamente en nosotras, porque cuando pensamos en los temas de cómo se mejora la educación, no es solamente para nosotras. Cómo se mejora los temas de la salud, los servicios. Sí, por estos roles tradicionales, lo que tú decías, ¿no? El estereotipo de que las mujeres tendrían que ver lo doméstico, hemos ido desarrollando capacidades mucho más de detalle, pero es justamente por una estructura en la que se espera de nosotras y de ustedes, de los hombres, unas ciertas capacidades, y ahí los hombres también han sido los grandes perdedores, ¿no es cierto? Y lo que se espera más bien y lo que planteamos y siempre hemos planteado desde el movimiento Mujeres es cómo nosotros, uno de los temas es la gestión, creemos y ahí parte de la agenda política por una Bolivia con igualdad ha sido uno de los pilares centrales, el profundizar, por ejemplo, el sistema de salud universal, definitivamente son logros que si bien se necesitan mejorarlos, no se pueden retroceder, el que la educación incorpore criterios en su currícula, que ya lo hemos estado viendo, sobre educación integral en sexualidad, cómo mejoramos el sistema de justicia. Bueno, hay una serie de cosas que van por debajo de lo que hace el tema económico, ¿no? No se han ido visibilizando mucho porque, bueno, todos y todas hemos estado muy preocupados y estamos preocupadas todavía por la economía de nuestro país, pero eso nos lleva después a pensar a la salud, a la educación, los temas de justicia, el medio ambiente, definitivamente, y para todos hemos estado desarrollando propuestas. Y lo que tú decías, ¿no? Nosotras ya estamos, no solamente la coordinadora, todo este movimiento de organizaciones defensoras de derechos, más de 550 organizaciones en todo el país que nos hemos movilizado para construir propuesta. Estamos también ya viendo estrategia para trabajar conjuntamente con diputadas, senadoras y diputados y senadores, con todos y con todas, porque esta va a ser una asamblea en su composición relativamente nueva, con poca experiencia, ¿no? Más o menos un 70% de los diputados o de quienes van a estar en el espacio legislativo son personas que no han tenido experiencia previa en temas de legislación. Probablemente algunos concejales, más o menos, más que nada dirigencias. Y vamos a trabajar con todos ellos y con todas ellas, vamos a construir, vamos a apoyar, vamos a poner el espaldarazo también para nuestro país, para nuestra Bolivia, en torno a que construyamos a partir del consenso, construyamos a partir también de escuchar las voces diversas de nuestro país. Y ahí vamos a estar también vigilantes y vamos a estar haciendo seguimiento, exigibilidad, a que en el país no se retrocede en derechos, sino más bien como lo están planteando los candidatos, cómo avanzamos recuperando y fortaleciendo además capacidades y posibilidades del país, ¿no? Y ahí creo que esta articulación de la organización civil es clave. Muy bien, Tania, gracias por las consideraciones. Siempre es gusto hablar contigo, con la coordinadora de la mujer sobre los temas que nos preocupan. Será hasta otra oportunidad.
Sí, prontito, y vamos a estar sacando justo en estos días nuestro reporte de todo el proceso en torno a la paridad y la alternancia política, que tú muy bien en esto que para nosotras también lamentablemente sigue siendo una barrera, la violencia y el acoso político, ¿no? Porque Claro así que sí. como tú mencionabas antes, hemos entrado a este espacio, pero hay una resistencia tan fuerte que además se nos estrellan directamente sobre nuestros cuerpos, sexualizando, atacando la moralidad. Sí. Entonces, bueno, vamos a estar presentando ese reporte y bueno, vamos a estar ahí hablando con ustedes también para compartirlo. Muchísimas gracias. Nosotros estaremos atentos a eso. Gracias, Tania. Tania Sánchez habló con La Razón Radio, directora de la Coordinadora de la Mujer.